conversación nos puede dar primero una introducción de la situación actual de los mantos acuíferos en México o específicamente en la frontera con Estados Unidos. Gracias, Marta. Buenos días. Sí, si hablamos específicamente de agua subterránea, digamos, o de mantos acuíferos a nivel México, que es lo que te interesa, sí estamos hablando que con agua maneja por ahí una cifra de por lo menos la mitad de los acuíferos en el país están sobreexplotados, ¿no? O tienen al menos un nivel de veda. En cuestiones fronterizas, ahí es complejo el asunto, no es una mejor proporción. El problema aquí radica en que los acuíferos pues no se detienen en la frontera, ¿cierto? Aunque nosotros tengamos una línea ahí, y de hecho las divisiones, las delineaciones de los acuíferos en el país, pues no son necesariamente físicas, responden más bien a una lógica administrativa y a una combinación física administrativa, ¿no? Lo mismo sucede en el norte. Los acuíferos transfronterizos responden a la lógica binacional del límite territorial. Lo que pasa del otro lado, pues no lo conocemos, no es nuestra jurisdicción, y bueno, es como si te estuvieras comiendo la mitad de un pastel que no sabes cómo está el otro lado, ¿no? Entonces yo no te podría decir un número, se estima que igualmente la proporción es, dependiendo del acuífero, pues por lo menos el 50% de esos acuíferos están sobreexplotados. Y bueno, eso está basado en información oficial, ¿no? En los datos oficiales de Conagua. Pero sabemos que esa información también, el nivel de confiabilidad de esa información, pues es dudosa, sobre todo por la parte del monitoreo, sobre todo porque sabemos que hay N cantidad de permisos de agua, de concesiones que no están registradas, o de que si la concesión nos da un número, pues fácilmente podemos nosotros utilizar más de lo que dice la concesión, precisamente por la falta de capacidad de monitoreo institucional. Entonces, con todas las reservas que ello amerita, sí se puede decir que por lo menos entre la mitad y el 70% de los acuíferos en el país presentan algún nivel de sobreexplotación. Y en la frontera es la misma proporción, todavía con mayores reservas porque desconocemos el otro lado, la condición del otro lado de los acuíferos, ¿no? Sabemos que hay problemas en Chihuahua, sabemos que hay problemas en la cuenca del río Bravo, sabemos que si hay poca agua superficial, pues seguramente también hay afectaciones en el agua subterránea. No necesariamente por que los sistemas estén conectados, sino porque a menor agua superficial, pues mayor es la explotación de agua subterránea. Y eso es un ejemplo clásico, no solo en México, sino en todas partes del mundo. Y la falta de información al respecto es lo que hace ahorita un problema ya de vulnerabilidad, del no saber, ¿no? Del no ver lo que estamos explotando y del no prevenir, ¿no? Y lo que pasa en el norte del país es, bueno, estamos en escasez y ahorita estamos en sequía extrema, las altas temperaturas, seguramente tú sabes ya, digo, esto no es una novedad. Lo que sí es novedad es que no sabemos a cuántos pozos más están habilitando, ¿no? A falta de disponibilidad superficial. Sobre todo en el norte del país. Es básicamente, pues sigue poniendo popotitos por todas partes, ¿no? A falta de lluvia. Ese es el riesgo, esa es la vulnerabilidad, que cada vez es más alta, a menor agua superficial, pues mayor es la vulnerabilidad de las aguas subterráneas. Una, porque no conocemos con seguridad la condición, y dos, porque cada vez es mayor el nivel de sobreexplotación. Sí, claro. También en ese sentido nos gustaría conocer su opinión de justo cuáles son todos estos factores que se necesitan, ¿no? Para garantizar una explotación responsable de los mantos acuíferos. Primero es la información. Los métodos ahorita técnicos que utiliza la Comisión Nacional de Agua no son suficientes ya para darnos un estimado o una proyección de uso hacia el futuro. Tenemos disponibilidad anual. La disponibilidad anual no me da a mí un dato que me pueda servir para la planeación en el largo plazo. Lo único que me dice es que si lo que estoy sacando es más de lo que está entrando al sistema, pero no me dice por cuánto, no me dice por cuánto tiempo, no me dice qué magnitud,
no me habla de perspectivas hacia el futuro, no me habla de mayor desarrollo hacia el futuro. No tenemos, por ejemplo, a este nivel de condición de acuífero una tendencia, ¿no? Considerando el crecimiento poblacional, considerando el crecimiento industrial, el crecimiento económico, obviamente, y muy importante, el impacto de las nuevas condiciones de clima. Eso no nos lo da Conagua. Nos falta muchísimo en la investigación, muchísima información, la transparencia de esa información. Ese es un tema clave, muy importante, muy relegado. Al día de hoy tú no te puedes meter a una presa en Nuevo León y saber cuál es el nivel de la presa. Eso te lo tiene que dar la Conagua. Ellos sí lo saben, pero no es una información pública. Y eso es peligroso, ¿no? Y eso no más de presas. Pues imagínate cómo estamos en condiciones de acuífero, ¿no? Los últimos estudios de disponibilidad de los acuíferos pues son de hace 10 años, ¿no? Por lo menos. Y lo único que hacen cada que renuevan pues es una nueva carátula basada en un estudio de hace 10 años. Entonces, la falta de información, la falta de investigación, la falta de actualización de esa información, la falta de elementos de planeación y sustentabilidad en el largo plazo, considerando los elementos de crecimiento poblacional, económico y clima. Nada de eso lo tenemos. Y eso es lo que ahorita nos está poniendo en aprietos, porque obviamente ahorita el recurso estratégico que estamos usando en México y en todas partes del mundo, porque esto es un fenómeno mundial, pues es el agua subterránea, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, la parte de la transparencia, importantísimo, tenemos que integrar a la comunidad a la parte de la corresponsabilidad. No hay una forma de tener una estrategia o un sistema de planeación exitoso en el largo plazo que promueva la conservación, el ahorro, todo lo que necesitamos, el reuso, ¿no? Si no integramos a todas las partes en esta corresponsabilidad. Y la única forma de integrar a todas las partes es que estén enterados de qué está pasando. La transparencia, la comunicación efectiva, la corresponsabilidad de todos los sectores. No es un problema de una institución, no es un problema del gobierno federal, no es un problema del gobierno estatal o municipal. Es un problema de todos. Todos utilizamos el agua, ¿no? A todos nos pega en mayor o menor medida dependiendo del sector y de quiénes somos. Incluso el académico, ¿no? Nuestra responsabilidad también es importante. Ese es el segundo, la inclusión de los, como le dicen en Estados Unidos, los stakeholders, ¿no? Los que participan en la toma de decisiones, para que efectivamente lo que nos pongamos de acuerdo sea exitoso en el largo plazo y tenga un impacto sistémico. Finalmente, el agua es un sistema. O sea, si ponemos un curita aquí, un curita acá, no nos va a traer ningún impacto significativo en el largo plazo para nadie. Tienen que ser estrategias, tienen que ser elementos de planeación que generen sinergia al mismo tiempo. De parte de todos los sectores. Y el tercero, pues obviamente el marco regulatorio, ¿no? Ese marco regulatorio, esas propuestas de ley a la reforma que están ahí haciéndose viejas en el Congreso, creo que hay hasta 20 o 30 propuestas. La actual tiene, yo creo que 3 o 4 artículos que toca agua subterránea. Y aunque la Constitución diga que el agua es de propiedad de la nación, pues realmente el agua subterránea es muy privada. Es lo más privado que hay. Una vez que uno da una concesión, fíjate que el gobierno de Nuevo León el año pasado, ¿qué fue lo que tuvo que hacer? Se quedaron sin agua, básicamente. Los únicos que tenían agua eran los dueños de los pozos. ¿Y qué tuvo que hacer el gobierno de Nuevo León? Ir a tocar puertas para pedir, por favor, que le prestaran, que le rentaran, que le regalaran, que le vendieran, que hicieran lo que hicieran porque necesitaban agua. ¿Sí? O sea, el agua subterránea realmente es un bien común privado. Valga la contradicción, ¿no? Sí, ya han dicho que ya no se van a dar más concesiones. Está bien, que no sean más concesiones, no hay para más. Pero ¿qué pasa con los derechos de agua que ahorita están concentrados, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Quién tiene la prioridad ahora?
¿O quién debería tener la prioridad? La Constitución dice una cosa, pero en la práctica la verdad es que no aplica de esa misma manera. Los subsidios, por ejemplo, a la explotación de agua subterránea, en la agricultura sobre todo, y eso es un tema escabroso porque viene desde la revolución, ¿no? Son derechos ganados desde la revolución. ¿Cómo vamos? Ahorita ya los subsidios están operando en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros ahorita quitáramos el subsidio a la electricidad para la explotación de agua, pues el campo muere, ¿sí? La agricultura deja de ser totalmente factible desde el punto de vista económico. El campo muere. ¿Cómo le hacemos? Pero dejándola como está, solamente le estamos dando al traste al sistema. ¿Estamos de acuerdo? Porque ya no estamos en una condición ni revolucionaria, ni de abundancia de agua. Al contrario, cada vez tenemos menos. Al momento de administrar lo poco que nos queda o lo mucho que nos queda, porque no sabemos, tenemos que revisar todas esas regulaciones que finalmente no son sostenibles en el largo plazo, ¿sí? Pero eso es irte a pelear pues, con la revolución, básicamente, ¿no? Con el campo, con las implicaciones, con la inflación, todos los efectos dominó que trae una reforma de agua son muy altos y por eso está ahí guardada en el Congreso, ¿no? O guardadas las cantidades, pero eso no quiere decir que no lo tengamos que hacer tarde o temprano, pues es la única forma. Pero bueno, hay cosas que podemos hacer a nivel local, por ejemplo, a nivel estatal. Por ejemplo, en el norte del país, en la cuenca del Bravo, los escurrimientos, la ley dice que están comprometidos. Están como comprometidos una vez que tocan la tierra, pero se pueden captar antes de que te llegue a la tierra, ¿no? La captación de agua de lluvia, la recarga artificial de acuíferos, el reuso, el tratamiento, ¿no? Que ahorita pues no llega ni al 50%, ¿no? En el país y bueno, en el norte del país está todavía peor, ¿no? Todavía seguimos sacando agua y tirándola, no le estamos dando vuelta, ¿no? El ciclo, ¿no? Digamos, el agua, no sé cómo llamarle, ¿no? El círculo del uso del agua. Sacarla y tirarla, sacarla y tirarla, ¿no? Y que se vaya al mar. No sé, yo puedo seguir hablando eternamente, ¿eh, Marta? Tienes que detenerme, pero no sé si eso responde a tu pregunta, a tu segunda pregunta. Sí, 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 muchas gracias. Justo también quería preguntarle estas acciones que se pueden hacer a nivel local, ya que siempre tratamos de darle pues estos como tips de gestión a los presidentes municipales, ¿no? Esto que mencionaba de la captación de agua de lluvia, la recarga artificial de mantos acuíferos, no sé qué otras acciones se puedan impulsar a nivel local. ¿Cómo se usa el agua a nivel domiciliario, ¿no? ¿En qué estamos usando el agua ahorita? Por ejemplo, los jardines en tu casa. ¿Qué tipo de jardines tienes? ¿No? ¿Estás regando jardines que no son resilientes a las nuevas condiciones de clima? Pues bueno, entonces eso ya en muchas partes del mundo eso ya está prohibido, ¿no? Sobre todo en la parte sur de los Estados Unidos, en Arizona, en California, en Nevada, pues ya no podemos tener los jardines verdes acostumbrados, ya son plantas resilientes, son plantas áridas que no requieren tanta agua o nada de agua y que y al mismo tiempo te generan una biodiversidad adaptable, ¿no? A las nuevas condiciones de clima. Ese tipo de cosas se pueden hacer a nivel domiciliario, a nivel colonia o incluso dar incentivos, ¿no? Antes que multas, los incentivos. Yo siempre hablo de incentivos que generen un cambio positivo, ¿no? Y en el largo plazo que multas, porque si tú pones multas, pues bueno, te vas a ir a buscar la forma de hacerlo por otra parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estás incentivado al cambio real, a formar parte de la solución. Formar parte de la solución es pues que te incentiven, que te motiven a crear ese. La otra es pues la infraestructura y que todo el mundo le saca esa parte. ¿Por qué? Porque es muchísima inversión. Pero pues sabemos que por lo menos el 40% del agua se nos va ahí, ¿no? No más en la infraestructura vieja que tenemos. Pero ahorita es el tema, realmente, el tema del reuso. ¿Cómo hacer el reuso? Pues tienes que mejorar la infraestructura. ¿Cómo hacer el tratamiento? Pues tienes que mejorar la infraestructura. Tu capacidad de tratamiento tienes que mejorarla, tienes que invertirle. Entre más nos tardemos en adaptar una infraestructura resiliente,
y en incluir a los diferentes sectores en las decisiones que se va a tomar a nivel comunidad, a nivel local, más caro va a salir. Porque cada vez va a ser más urgente, cada vez va a haber menos agua. Y menos agua significa menor calidad. Entre menor cantidad de agua, siempre atrasito viene el problema de la calidad. Entonces, mucho mayor inversión. Darle vuelta a los sistemas que tenemos locales. La captación de agua de lluvia. La protección de áreas verdes que sirvan de esponjas ante inundaciones, ¿no? Porque esa es otra. La sequía es el extremo, pero el otro extremo también son la infraestructura para inundaciones y la capacidad de captación de esa agua, una, para que no nos destruya la infraestructura y nos cree problemas, y dos, para que también sirva para las vacas flacas, ¿no? Que es, de ahí viene la parte de la recarga artificial de acuíferos que está ahorita muy de moda en el estado de California, porque no hay de otra, ¿no? Ya no hay más, ellos son 100% eficientes en agricultura y aún así están sobreexplotados el 90% de sus acuíferos, ¿no? La eficiencia es engañosa, sobre todo en los sistemas de riego, porque eso nunca ha implicado una reducción de la cantidad de agua, al contrario, ha implicado una expansión de la frontera agrícola. Entre más eficiente soy, pues puedo usar más agua y extenderme, ¿no? Entonces, al final del día sigues usando la misma o mayor cantidad de agua porque nunca pusiste un límite. Entonces, a eso se le llama la frontera agrícola y los límites. Y a nivel local, esos límites ya pueden irse implementando, adaptando desde el punto de vista de tarifas, en qué usas el agua. Si es para regar un campo de golf, pues te va a costar más caro, ¿verdad? Si es para producir algo que no es prioritario, pues te tiene que costar más caro y además no tendrías por qué estar usando agua potable. ¿Sí? Lo puedes vender, o sea, el municipio puede invertir en infraestructura para tratamiento y vender esa agua incluso a un precio más caro a la industria, a la agricultura, a servicios terciarios, ¿no? Que es básicamente como le empiezas a dar vuelta, no solo al agua, sino también a tus sistemas económicos de sustentabilidad, ¿no? Porque luego dicen, es que no, no nos pagan ni el 40 o el 50% de los servicios, ¿no? De alcantarillado, de saneamiento ¿cómo se llama? De sistemas de distribución de agua. Bueno, porque realmente no le hemos dado en el clavo, ¿no? Desde el punto de vista de la inversión y de la recuperación de esa inversión a través de diferentes tipos de tarifas y de una regulación local que diga, bueno, industria, tú te quieres venir aquí, pues me tienes que comprar el agua a mí y me lo vas a comprar a este precio, ¿sí? Y así es como empiezas tú a generar ingresos externos, ¿no? Aleatorios. Esto está súper comprobadísimo, que si se hace un plan económico, de desarrollo económico basado en el mercado de agua, digamos, se oye muy feo y suena así como que eso va a atentar contra el derecho humano al agua, pero no es así. O sea, si se hace desde el punto de vista de la eficiencia económica, funciona. Y va a funcionar en muchísimas partes del mundo. Es muy redituable. El agua es un negocio. Los únicos que no le hemos visto esa cara, pues son los que estamos batallando, ¿no? Desde el punto de vista municipal, estatal e incluso desde el punto de vista federal. Y hay formas de hacerlo eficientemente sin afectar las prioridades del acceso, ¿no? De la ciudad, sin que nos pase lo que pasó con Monterrey, ¿no? El año pasado. Porque pues aparentemente la prioridad es la población, pero la población fue la primera que se quedó sin agua. ¿Por qué? Porque no existe esta visión, ¿no? Esta filosofía de darle vueltas al agua y que realmente funcione. Y vaya que son de los sistemas operativos más eficientes del país. Y aún así se quedaron sin agua, ¿no? Entonces vamos atrás, pero sí hay formas de hacerlo y hay muchas lecciones en el mundo de cómo hacerlo.